Bien, sean todos bienvenidos, muy buenos días nuevamente. Quiero compartir con los presentes un estudio muy importante que lo he titulado 10 puntos, 10 conceptos básicos de la familia en la carta a los Efesios capítulos 5 y 6. Vuelvo a leer el texto, el título, 10 conceptos básicos de la familia en la carta a los Efesios capítulos 5 y 6. Estos 10 puntos que vamos a ver el día de hoy con la ayuda de Dios son los puntos que traen las bases más elementales de lo que es una familia, de lo que es el matrimonio y lo que es la relación de padres e hijos. Todo sumamente indispensable y necesario para aquel que vive en una familia, pero también para aquellos que quieren un día formar una familia. La gran parte de los fracasos que hoy en día se dan en las familias resultan de que los fundamentos usualmente están mal puestos. Y como sabemos, toda casa, dijo el Señor Jesús, si Jehová no edifica la casa, dice el Salmo 127, versículo 1, en vano trabajan los que la edifican. Cuando se edifica un hogar, una familia, donde Dios no es el fundamento, donde Él no es la base, donde los conceptos básicos no están teniendo, podríamos decir, no están presentes, eso es la crónica de un fracaso anunciado. Es decir, es solamente la historia de una familia que va a fracasar. ¿Y por qué va a fracasar? Simplemente porque no tiene las bases que necesita toda familia. Recordemos que Dios fue quien creó la familia. Entonces, Él es quien nos puede decir qué necesita una familia, qué cosas requiere para funcionar y también qué cosas puede no tener. Y lamentablemente en el mundo muchas veces las familias están buscando proveerse de cosas que, aunque son importantes, no son indispensables. El dinero no es indispensable. Hay muchas cosas que el mundo te pide, ¿verdad? La fama, ciertos estándares sociales quiere que tú tengas y realmente no son indispensables. Pero sí es indispensable lo que hoy vamos a ver. Y lo vamos a ver contenido en los capítulos 5 y 6 de la carta a los Efesios. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude. Señor, te damos gracias en esta hora, porque tu palabra nos enseña que tú quieres, Señor, que los hombres vivan en plenitud y en santidad, y has provisto en tu palabra de todas las indicaciones necesarias, Señor, para que ninguno extravíe su caminar. Padre, yo te ruego en esta hora, hoy háblanos y permítenos entender qué conceptos son aquellos bajo los cuales una familia puede y debe funcionar, y de hecho son la única manera en la cual cualquier familia puede algún día erigirse con firmeza en bendición, en santidad, pero también en la plenitud que tú has previsto para el hombre. Padre, háblanos por favor en este día, te ruego. Bendice a las familias, bendice los matrimonios, bendice a aquellos jóvenes también que piensan formar un día una familia, Señor, y que tus bases y que tu palabra sean el testimonio y el fundamento de cada familia, te lo ruego hoy. Háblanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer la carta a los Efesios, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 4 de la carta de Hebreos, que todo habla de la misma situación, es el mismo tema. Las divisiones numéricas solamente a veces sirven para apartar subtemas, muchas veces ni siquiera son temas diferentes, partes del mismo tema. Dice la Escritura así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El objetivo de este estudio va a ser entender los 10 conceptos básicos de la familia establecidos en el libro de los Efesios. Muy sencillo. Quiero hacer este estudio muy dinámico, muy práctico, irme con las instrucciones muy sencillas, pero explicadas de manera muy clara para que podamos comprender qué quiere la Escritura darnos a entender y por qué el creador de las familias nos enseña que esta es la única base sobre la cual puede una familia ser edificada con éxito. Todos pueden formar familias. Nada más hace falta que te vayas al registro civil, o ya la gente ni va al registro civil. La gente a veces se junta nada más, vive junta y dice que eso es una familia, aunque no es una familia realmente. La sociedad le puede dar diferentes sentidos, pero falta autoridad, falta un compromiso, falta un pacto, faltan muchas cosas. Sin embargo, pocas personas pueden jactarse de que Dios les ha bendecido con una familia estable, bendecida y que está produciendo frutos buenos o correctos. Punto número 1. El primer aspecto de la familia con el cual nos empieza a ver la Escritura es el de la autoridad o el de la sujeción de la esposa, pero nos va a explicar este concepto de una manera muy amplia. Este aspecto muchas veces conlleva la idea de que la Biblia es un libro machista o es un libro que pretende subyugar a la mujer, y nada hay más lejano a ello. La Biblia, de hecho, es el primer documental, es el primer libro de índole religioso que tenemos en la historia de la humanidad, que le otorga derechos igualitarios a la mujer junto con el hombre en aspectos en que en el tiempo en que fue escrito la Biblia ni siquiera se consideraba que la mujer fuera a veces siquiera un ser humano a la altura del hombre. Y la Biblia es el único libro que lo pone en igualdad de valor espiritual y de valor físico ante Dios, solamente que ubica perfectamente su papel y ubica perfectamente la labor que tiene que efectuar dentro del hogar. El verso 21 de Efesios 5 dice, en primer lugar, someteos unos a otros en el temor de Dios. Vemos cómo la Biblia, cuando va a hablar de la sujeción de la mujer en este caso, primeramente comienza hablando del someterse unos a otros. ¿Qué significa esto? Que la autoridad no es un elemento de coerción, de presión, de subyugación como hoy se quiere ver. Y lamentablemente así lo entendemos porque vemos que la gente que tiene autoridad en esta tierra utiliza normalmente la autoridad de una forma incorrecta. La utiliza para presionar, la utiliza para extorsionar, la utiliza para subyugar al que no tiene la autoridad, y eso es una corrupción y perversión de la autoridad. En la Biblia la autoridad se da para edificar, la autoridad se da para servir. En el mundo la autoridad dice, tú me tienes que servir a mí, aunque supuestamente, por ejemplo, en los municipios, en el gobierno, ¿cómo se les llama a las personas que están en el gobierno? Se les llama servidores públicos. Es el nombre que se les da, porque la misma idea de autoridad conlleva el servicio. No puede haber una autoridad sin servicio porque entonces se convertiría en autoritarismo. Por eso la Biblia comienza diciendo, someteos los unos a los otros. Está hablando primeramente de la iglesia. En la iglesia, aunque hay autoridades, un servidor es pastor, soy ministro, hay hermanos que presiden la iglesia, hay hermanos que tienen crecimiento espiritual y todos de alguna forma vamos reconociendo una autoridad en los demás. La Biblia nos pide que nos sometamos unos a otros. ¿Qué significa la palabra someterse? La palabra someterse es la palabra griega upotazo, que significa literalmente obedecer al consejo o someterse al consejo. La palabra someterse no quiere decir que tú tienes que obedecer lo que te digan, te habla de aconsejar ante todo. Esto significa que las personas debemos ser maleables, aconsejables. Lo contrario sería ser obstinado o terco.
una palabra que no nos gusta, pero que es exactamente la contraria a la palabra someterse. ¿Cuál es la idea de una persona que se somete? Es escucho el consejo. Dice la Escritura, todo hombre sea tardo para hablar, tardo para airarse, pero pronto para oír, dice la Escritura. Así que siempre debes acostumbrarte a escuchar. Te van a decir algo, te van a señalar algo, escucha. Puede que lo que te diga a lo mejor te dicen 5 puntos, a lo mejor 2 son falsos y a lo mejor 3 son ciertos, o a lo mejor 4 son incorrectos, pero 1 es correcto. Acostúmbrate a escuchar, y dice la Escritura, examina todo y retén lo bueno. La idea del sometimiento también tiene que ver con que en el cuerpo de Cristo todos podemos aportar algo, todos podemos traer algo bueno para la edificación de la vida de la propia iglesia. Y en las familias no es diferente. La esposa también puede aportar muchas cosas muy buenas y de hecho frecuentemente lo hace, porque somos diferentes. Y muchos aspectos que los varones omitimos en la toma de decisiones, a veces las esposas nos dan un panorama un poco más amplio. No quiere decir que siempre sea el correcto, pero sí nos ayuda a ampliar la visión de las cosas y no verla únicamente en una forma tan estrecha como a veces la mente humana, sobre todo la del varón, suele serlo. Entonces, el texto comienza diciéndonos, someteos los unos a los otros. Aún dentro de la iglesia, donde hay autoridades, aún también los que somos o tenemos autoridad, también podemos escuchar y de hecho necesitamos la retroalimentación de aquellos junto con los que servimos para poder desempeñar más eficazmente nuestra labor. Así funciona la autoridad cuando realmente funciona. Cuando la autoridad no escucha y solamente actúa y solamente dice esto se hace así y no hay retroalimentación, eso se vuelve una relación muy tensa, se vuelve una relación poco fructífera y que no produce felicidad normalmente en ninguna de las dos partes. Habiendo entendido qué es el sometimiento, ahora la Biblia va a aplicar eso a la familia, y aquí va a haber ciertas acotaciones diferentes. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La palabra sujetas que utiliza el verso 22 es la misma palabra upotazo del verso 21. No hay diferencia. Sométanse, podríamos decir, las casadas estén sometidas. Y ya explicamos qué es someterse también. Muchas personas utilizan la palabra someterse o sujetarse para la mujer como una señal de que tú no puedes hablar, tú no puedes opinar y simplemente tienes que hacer lo que yo te digo porque soy el varón y porque así dice la Biblia, que te sujetes. Pero no es esa sujeción a la cual se refiere la Biblia. Por eso el verso 21 nos da el contexto de a qué se va a referir. ¿Qué quiere decir en sí mismo? Bueno, sí quiere decir que el esposo tiene una dirección y un papel de autoridad hacia su esposa. Y lo va a explicar esto perfectamente el apóstol en los textos que nos va a decir. Las casadas, dice, estén sujetas a sus propios maridos y nos va a dar el tenor. ¿Cómo? Al Señor, dice la Escritura. Estén sujetas a sus propios maridos. ¿Por qué la sujeción? Porque en todo lugar y porque en toda estructura de cualquier tipo, familiar, escolar, empresarial, de gobierno, cualquier estructura que existe en la sociedad, se requiere siempre de una autoridad. En todos lados lo hay. Hasta las pandillas tienen autoridades. También tienen autoridades. En la pandilla hay un jefe o hay varios jefes. No hay ninguna organización social, ni en el mundo humano, ni en el mundo animal, que no tenga una autoridad. Todo está diseñado por el dedo de Dios para guiarse por autoridad. Entonces, en el matrimonio tiene que haber una autoridad. Y Dios designó, y va a dar también la razón por qué, porque el marido tiene que ejercer esa autoridad. Entonces, número 1, la sujeción de las esposas. ¿Cuál sería la sujeción como al Señor? Bueno, ¿qué te pediría Dios? Dios te pediría que mataras a alguien. Dios te pediría que robaras. Dios te pediría que mintieras. Pues no te pediría eso, ¿verdad? Entonces, cuando dice como al Señor, te está dando la pauta. Ahorita vamos a ver 3 aspectos de esa sujeción, pero te está explicando qué tipo de sometimiento va a ser. Lamentablemente, este tipo de textos se han hoy utilizado por mujeres que son feministas para intentar decir que la Biblia es un libro que las quiere someter o sobajar, y también ha sido mal utilizado por los varones, a veces incluso gente que enseña la Biblia de una forma incorrecta para buscar
prácticamente ahogar a la mujer, decirle: tú no puedes hacer absolutamente nada, tú te callas, te sientas y haces lo que te digo. Y esto no es así, no es lo que la Biblia nos está enseñando en la Escritura. ¿Por qué? Porque ese tipo de autoridad no va a edificar a nadie. De hecho, no ayuda en ningún sentido. Número 2, la posición de autoridad. Ya expliqué un poquito. ¿Por qué la posición de autoridad? Bueno, porque dice la Escritura, vamos a ver 1 Corintios 11:8. Dios no solamente dice que el varón debe tomar una autoridad, también dice por qué. Dios podría no explicarnos, pero sin embargo lo hace para que la mujer y el varón entiendan perfectamente cuál papel deben desempeñar. Dice 1 Corintios 11:8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Quiero examinar este texto con mucho detenimiento. El verso 8 comienza diciendo: el varón no procede de la mujer. Y esto hoy en día es una paradoja, porque esto jamás se ha vuelto a ocurrir. ¿De dónde nace toda la humanidad que tenemos hoy en día? ¿Quiénes son las madres de este mundo? Pues las mujeres. Sin las mujeres no hay vida. Todo ser humano que estamos aquí nacemos de la matriz de nuestra madre, todos. Pero Adán no. Adán no nació de una mujer. Dios pudo haber creado una mujer y pudo haber hecho que la mujer embarazada diese a luz a Adán. Pero ¿por qué Dios no hizo eso? Porque estaba diseñando el orden de autoridad en toda la creación. Por eso Dios creó un varón, y por eso el texto dice: el varón no procede de la mujer, aunque en realidad hoy en día todos los varones procedemos de una mujer, ¿sí? Pero en el comienzo no fue así, sino que la mujer salió del varón. El varón proporcionó la materia prima, si queremos verlo de esa manera, para que la mujer fuera creada. Versículo 9. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Por qué lo hizo Dios así? Para establecer que la mujer iba a ser, como dice la Escritura en Génesis, una ayuda idónea. La mujer fue una creación que ocurrió a causa de una necesidad que había en el varón, que tiene autoridad. Ahora, algunos también se han preguntado: bueno, pero es que entonces ¿Dios qué es? ¿Dios es hombre? ¿Es mujer? ¿Qué son los ángeles? ¿Tienen sexo los ángeles? ¿Son varones? ¿Son mujeres? Pues la Biblia así lo dice. ¿Ha visto usted algún ángel que sea mujer en la Biblia? Dice la Biblia que Jehová es varón de guerra. ¿Sí ha escuchado ese texto? Hasta hay un canto: Jehová es varón de guerra. Y eso está en la Escritura, ¿sí? Claro que hay un sexo, no a la manera como nosotros lo tenemos como humanos, ¿verdad? Pero hay una delimitación de varón y hembra. Los ángeles son varones. Está el ángel Gabriel, pero yo no veo la ángela Gabriela en ningún lado. Está Miguel, están varios nombres de ángeles que en la Biblia se nos dan, algunos solamente, pero no hay ninguna figura femenina. Es curioso, ¿verdad? El sexo femenino surge para el varón como un complemento perfecto en la vida terrenal. Dios crea a la mujer, una creación perfecta. ¿Por qué? Porque la hizo Dios, una creación única, pero que tenía un objetivo muy claro. No quiere decir esto que la mujer es un objeto, o que la mujer tiene solamente la función de un objeto, porque también otros han querido dar esa idea, y es muy falso. Dice la Escritura, de hecho en el versículo 10 de 1 Corintios 11, si lo leemos, concluye diciendo el texto que aunque el varón fue creado antes y la mujer fue creada por una necesidad, el capítulo 11 de 1 Corintios 11 dice en el versículo 11: pero en el Señor, el verso que sigue, hermano, pero en el Señor dice, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Hay un orden de autoridad, pero en Cristo ambos son necesarios, porque la familia no se forma por un hombre ni por una mujer, se forma por un hombre y una mujer con sus hijos. Qué importante es entender esto, ¿sí? En el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón.
Y por eso Dios le advierte, más adelante lo vamos a ver al varón, que si él no trata adecuadamente también a su esposa, se le cierra el camino a la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque el orden de autoridad no implica dominio en el aspecto humano de conquista, implica servicio para edificación a través de la autoridad. O sea, la autoridad es un medio para edificar, no es un medio para subyugar. Qué importante es entender esto, porque hoy en día muchas mujeres se niegan a recibir la palabra de Dios porque piensan que someterse a sus esposos va a implicar perder algo, cuando realmente lo que están haciendo es encontrar el lugar que realmente Dios diseñó para ellas, un lugar perfecto, en el cual se van a poder desarrollar y en el cual van a poder tener acceso completo a todos los múltiples talentos y dones que las mujeres tienen, que los hombres no tenemos. Es muy diferente. Entonces, número 2, la posición de autoridad viene por ello. Y vamos a ver aquí mismo en el versículo 10, uno anterior, cuál es el riesgo de que la mujer no se someta a esa autoridad. También la Biblia nos lo advierte y sobre todo lo advierte a las mujeres. Dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Cuál es su cabeza? Aquí hay dos interpretaciones. La primera se refiere directamente a la cabeza física de la mujer, que algunos han interpretado que esto se refiere a un velo. No hay ningún velo que te pueda detener de la acción de los ángeles. ¿De cuáles ángeles? De los ángeles caídos, de los demonios. Así como hay ángeles de Dios que sirven a los justos, que bendicen tu vida, también hay ángeles que se apartaron de Dios, ángeles que sirven a Satanás, son reales, existen, y cuando una persona no está sometida a Dios, está sometida al diablo, eso enseñó la Escritura. Solamente hay dos fuentes de autoridad en esta tierra, Dios y Satanás. Y cuando alguien no tiene su vida enteramente sometida a Dios, indudablemente va a haber una autoridad demoníaca en su vida. Y cuando me refiero a demoníaca, me refiero a una intención y actitud que lo van a buscar alejar de Dios, que lo van a buscar llevar a que viva lejos de la voluntad de Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás no se quiere ir solo, quiere llevarse consigo a los más que pueda, a los que se dejen. A la mujer especialmente le advierte. La mujer es especialmente todavía más sensible y todavía es más vulnerable cuando no hay una señal de autoridad, que repito, no es el velo. ¿Cuál es esa señal de autoridad? La sujeción a su esposo. ¿Por qué? Porque Dios bendice esa sujeción. Porque Dios, si quieres verlo así, Él es esa señal de autoridad. Él pone esa cobertura arriba de tu cabeza y está siendo cuidada, protegida, para no ser engañada, administrada. Muchas de las sectas que hoy en día tenemos han sido formadas por mujeres que no tenían sujeción a un varón. Una, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, fueron creadas por una mujer llamada Elena G. de White, la cual viene de un contexto bautista, la cual no tenía sujeción a su esposo, y no lo digo yo, lo dicen las personas que la conocieron y su forma de vida, y era continuamente dada a revelaciones, a sueños, alucinaciones más bien. Ella cuando era niña se golpeó muy fuerte en la cabeza con una piedra, no lo digo yo, lo dice su biografía, y al parecer no quedó muy bien la cosa ahí. Y de por sí, la gente que es muy dada a los sueños, dice la Biblia, que donde abundan los sueños también abundan las vanidades. Y la mujer suele ser muy dada a las revelaciones, y no siempre son de Dios. A veces sí, a veces no. ¿Quién va a pasar un filtro para saber qué es de Dios y qué no? Tiene que haber una autoridad. Tiene que haber también un conocimiento bíblico amplio y profundo para no inventarle ni agregarle cosas a la Escritura, que ya está todo escrito, no hay nada que agregar. Pero a veces los sueños, las alucinaciones, me habló Dios, me dijo Dios, y hay muchas mujeres hoy en día, y es una más de las razones también por las cuales la Biblia nunca le encomienda a la mujer la función del pastorado. Porque el pastorado requiere una toma de decisiones con mente fría, con cabeza fría, con conocimiento profundo de principios bíblicos, y la mujer no está creada para gobernar. Simplemente no fue creada para eso. Y usualmente cuando eso ocurre es un quebrantamiento del principio de autoridad bíblica. Hoy no lo vamos a ver eso, será muy amplio de hablarlo, pero es una de las razones también que debe tener la mujer: señal de autoridad por causa de los ángeles. Una familia que está bien conformada en su autoridad está protegida.
de la influencia que dice la Biblia, que tiene el príncipe de este mundo en la sociedad. Cuando no hay esa sujeción, tú eres más apto, eres más apta a ser engañado, a ser influenciado. Y por eso Jesús dijo que conmigo no es contra mí. Que conmigo no recoge, desparrama. Porque solo hay dos posibles órdenes de autoridad en esta tierra. Esto nos lleva al número 3. Tercer aspecto. Después de la posición de autoridad, podemos ver que de Dios se deriva toda autoridad. Este es el tercer aspecto que tenemos que entender en la familia que nos da Efesios capítulo 5. ¿Cómo lo dice la Escritura? Vamos a leer el versículo 25. Porque el marido es cabeza de la mujer, no quiere decir que la mujer no tenga cabeza. Quiere decir que es cabeza en el sentido de que toma una posición de autoridad. Si la mujer tiene su propia cabeza, su propio cerebro, piensa, toma decisiones, porque a veces si no se entiende bien la gramática, alguien lo puede ver como ofensivo. ¿Cómo? Una mujer me dijo una vez, ¿cómo que no tenemos cabeza? Yo también pienso. Digo, es que no está hablando de eso la Biblia. Ya explicó antes perfectamente que cada uno es un ser individual creado por Dios, por eso hay que leer bien, ¿sí? No está hablando de cabeza en el aspecto físico, está hablando de cabeza en la autoridad, es el contexto, el sometimiento. Porque el marido es cabeza de la mujer y explica, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Por qué de Dios se deriva toda autoridad? Porque Él es la cabeza de la iglesia. No es el Papa, no es ningún líder religioso, no es el pastor. Cristo, para que una iglesia sea sana, debe ser la cabeza de la iglesia. ¿Y cómo gobierna Cristo? Dice la Escritura que Cristo gobierna a través de su palabra. Si una iglesia no es gobernada por la palabra de Dios, o es gobernada por un hombre, o por una mujer, o por una denominación, esa iglesia ya no es de Cristo. Y lamentablemente hoy en día eso lo vemos constantemente. Muchas iglesias son dominadas por un consejo de ministros, por un consejo de obispos, por una denominación, por un hombre, por una mujer, pero no conforme a la palabra de Dios. Cristo dice, es la cabeza de la iglesia. Y dice además, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, el número 3, Dios puede ejercer ese derecho de autoridad porque de Él se deriva toda la autoridad. Vamos a leer Romanos 13, nada más a modo de referencia, versículo 1 y 2, para que entendamos. Así que cuando usted desafía a una autoridad, tiene que aprender a no mirar a la persona, tiene que aprender a mirar de dónde proviene la autoridad que usted desafía. Eso es muy importante de entenderlo. Romanos 13, versículo 1. Dice la Escritura en este texto, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Cuántas personas deben someterse? Todas. ¿A quién? A las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Cuando tú ves un policía, es un hombre, pero tiene una autoridad, tiene un gorrito, tiene un uniforme, es una autoridad. Tienes que aprender a someterte. El hombre es una cosa, la autoridad es otra. En el trato que tú das a la autoridad también se deriva mucho cómo tú eres tratado, igualmente. La autoridad proviene de parte de Dios. Dice la Escritura que las que hay por Dios han sido establecidas. Verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad de manera general, porque normalmente la autoridad te dice haz lo bueno y no hagas lo malo. Eso es lo que en un común denominador te dicen todas las autoridades. Hay excepciones, sí las hay, pero de manera común la regla es que la autoridad te va a decir haz lo bueno, va a castigar lo malo y va a ayudar a lo bueno. Entonces, quien se opone a una autoridad, dice la Escritura, que se opone a lo establecido por Dios. O sea, te estás oponiendo abiertamente a ser guiado por Dios. Lo que estás diciendo es, no, yo voy a guiar mi propia vida. Yo sé mejor que Dios cómo hacerle para que mi vida sea feliz. ¿Y sabes qué estás haciendo? Estás acarreando condenación. ¿Por qué acarreas condenación cuando te opones a la autoridad? No porque te opongas a la que tienes de frente,
No porque te opongas al policía, no porque te opongas a tu papá o a tu mamá o a tu tío, o como Esther, que dice la Biblia que no tenía padre pero tenía el tío que la cuidaba. No porque te opongas al pastor o al hermano que preside, no es eso. Tienes que aprender a ver más allá. Por eso la importancia de la Escritura. Te estás oponiendo al designio que Dios otorgó para tu propia vida. Te estás oponiendo a la forma en cómo Dios diseñó que tu vida pueda ser vivida para que no fracases. ¿Qué vas a acarrear si te opones? Condenación. ¿Cómo? Primeramente por las consecuencias aquí, pero luego por las consecuencias allá también. Es lo normal. Vea usted en las familias, cuando son disfuncionales, cuando no hay autoridad, cuando no se ejerce autoridad o cuando no se somete a la autoridad, que ahorita lo vamos a ver en el capítulo 6 cuando hablemos también de los hijos. ¿Qué ocurre? Empieza a vivirse unas familias de horror, de pesadilla, porque no hay orden, ni dirección, ni propósito, y todo se vuelve un caos. ¿Y qué hacen los hijos? Lo primero que buscan es irse de la familia. ¿Y qué hacen los matrimonios? Lo primero que buscan es separarse, porque no encuentran una satisfacción dentro de su propio hogar, porque están evadiendo el orden que Dios ya estableció. Es que no podemos inventar otro orden. Sería como querer volver a inventar la rueda. ¿Quién puede inventar una rueda mejor que la que ya existe? Pues nadie, no existe otro invento mejor que la rueda, porque es un invento único. ¿Quién puede inventar otra vez el fuego? Nadie. ¿Quién puede inventar otro orden diferente en la familia? Lo han intentado hacer hoy en día, ¿verdad? Matrimonios del mismo sexo, adopciones para matrimonios del mismo sexo. ¿Qué está ocurriendo? Una debacle y un desastre espantosos, terribles. Están rechazando a Dios. El día de ayer leí una noticia, por ahí lo compartí con los hermanos, de una alcaldesa, me refiero, no me acuerdo qué era, de la Ciudad de México, que fue destituida de su cargo porque puso en sus redes sociales, en el Facebook, un texto bíblico. Es libertad de expresión. Puso Levítico 22:18 y dice la Biblia que acostarse con hombre como con mujer es un pecado abominable. La despidieron, la quitaron del cargo público del gobierno, la hicieron que retirara su comentario que había puesto públicamente y dice, también tengo derecho yo a expresarme, ¿no? Es libre expresión. Además eso dice la Biblia. La destituyeron, la corrieron, pero no se negó. Una mujer valiente prefirió perder un empleo bien remunerado, porque en el gobierno por lo menos siempre hay dinero, ahí nunca te van a decir que no hay, porque se alimenta de los impuestos de toda la gente, y prefirió perder un trabajo de alcaldesa de una comunidad o de una zona ahí en la Ciudad de México, antes que negar su propia fe por un principio bíblico. La homosexualidad es un pecado abominable. Eso dice la Biblia, tengo derecho a expresarlo. ¿Quién me lo va a negar? El artículo 8 de la Constitución me garantiza mi derecho a expresar lo que yo quiera. ¿Estoy ofendiendo a alguien? No. Así vivía la gente antes. Hoy se nos quiere imponer algo distinto. Entonces, quien se resiste a lo establecido por Dios, acarrea condenación. Por eso, número 4, cuarto aspecto. Después Dios también nos pasa a tomar que esta situación de la familia es tan sagrada y tan importante que Dios la utiliza para compararla con su iglesia. Número 4 es la similitud con la iglesia y Cristo. La familia es el único aspecto que Dios utiliza para compararlo con su iglesia, el matrimonio. No hay ningún otro símil en la palabra más que el del esposo y la esposa con la unión de Cristo y la iglesia, la relación más sagrada que puede haber. Y Dios la utiliza para compararla con el matrimonio. ¿Qué nos quiere dar a entender con eso? Que la relación familiar, la relación matrimonial es algo sumamente sagrado, es importantísimo. Por eso nunca podrás decir que digas un día, ya me cansé de oír de la familia, ya no necesito más, ya me sé todo, ya estoy pleno, nunca. Porque es algo en lo cual nunca vas a poder dejar de indagar, porque vamos a leer en el versículo Efesios 5 otra vez. Vamos a ver cómo Cristo lo explica. ¿Cuántos jóvenes fracasan en sus matrimonios? Porque ignoran estos principios antes de casarse. Los ignoran,
piensan que pueden hacer su vida de forma única o independiente, ignorando que la rueda ya se inventó y quieren volver a inventar la rueda, quieren formar una familia a su manera de una forma que no está diseñada. ¿Y qué pasa? Pues se dan topes hasta que se estampan. No puede ser de otra forma. No puedes volver a inventar la rueda. Es obvio, cuestión de diseño. Efesios capítulo 5, pero vamos a mirar ahora en el versículo 23 otra vez. Porque el marido es cabeza de la iglesia, de la mujer, perdón. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Nos va a dar además ahora el límite, puesto que Cristo es la cabeza de la iglesia y está sujeta, nos va a enseñar la forma en cómo esto se regula y cómo ocurre. Verso 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y aquí también quiero explicar. ¿Qué es estar sujeto a tu marido en todo? Si lo vemos desde el punto de vista incorrecto, machista, no entendiendo el contexto otra vez, todo texto se interpreta en el contexto correcto. Otra vez, entonces diríamos que si el marido manda a la mujer a cometer un pecado, pues, y si obedece, ya está obedeciendo a Dios. No, porque la Biblia se interpreta con la misma Biblia. ¿Cómo? ¿Cuál es el contexto del verso 24? El mismo verso 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿cómo está sujeta la iglesia a Cristo? Lo ama, lo sirve, se somete, pero también Cristo, ¿qué hace? Lo alimenta, eso lo voy a explicar ahorita adelante, lo alimenta, la bendice, la cuida, la dirige, la reprende, la consuela, hace todo eso. Dice, así como, voy a poner 3 puntos. Límite. ¿Cuál es el límite de la sujeción? El pecado y lo irracional. Porque Dios nunca te va a pedir una cosa ni pecaminosa ni irracional. No, pues que el marido ya tiene golpeando a la mujer 5 años, ya la mandó al hospital 4 veces y ha estado 2 veces en peligro de muerte. No, pero tiene que estar ahí con él. ¿Así trata Cristo a la iglesia? Es irracional. ¿Qué testimonio le va a dejar a tus hijos el ver que una mujer, por ser cristiana, puede ser tratada como un trapo viejo que lo pueden pisotear, destruir, ensuciar? Eso no es un testimonio correcto. Hay también autoridades en la tierra para impedir ese tipo de cosas. ¿Es correcto recurrir a ellos? Sí, en los términos, y cada caso requiere una consejería particular. Pero también nos da la forma. ¿Cómo es la forma de esa sujeción? Es en respeto recíproco y amor. Porque así es como funciona Cristo y la iglesia. Hay un interés recíproco en la edificación, pero también hay un amor mutuo, un amor que nace del corazón y un amor cuya función es la edificación de toda la familia. Aunque la autoridad no siempre cumple este requisito, en el caso de un matrimonio que no sea cristiano, que es una tragedia siempre, sin embargo la autoridad persiste. Y es lo que muchas veces los jóvenes no comprenden, ¿verdad? Que cuando se casan, pues ya no hay vuelta de hoja. La única vuelta de hoja es el divorcio, lo cual Dios aborrece y acarrea más problemas que los que resuelve. Por eso Dios te dice siempre, fíjate bien. No solo fíjate bien con quién te vas a casar, también fíjate bien en qué condición estás tú, para que no sea que tú mismo seas el artífice de la destrucción de tu propia vida, por no tener en cuenta los lineamientos que ya Dios estableció desde el comienzo de la creación, los cuales no han cambiado, ni van a cambiar, ni se pueden modificar, ni se pueden mejorar tampoco, y si se rompen siempre traen consecuencias. Entonces, la similitud de la iglesia y Cristo nos da el límite, la forma, pero también nos da el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la sujeción? Lo bueno y en lo bueno, siempre. ¿Qué le pide Cristo a su iglesia? Hazte millonario, sé muy famoso. No, ¿verdad? ¿Qué le pide? Crece en amor, crece en santidad, busca el reino de Dios, busca lo eterno. Para eso es también la autoridad. Cuando se usa para otra cosa, no va a producir el efecto deseado. Dice la Escritura, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque
nada trajimos a este mundo y sin duda nada nos podremos llevar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos. Si puedes mejorar tu situación, mejórala. Si hay la oportunidad, hazlo. Pero nunca sustituyas lo de Dios por buscar un beneficio que esta tierra te puede dar. Nunca lo cambies, porque nunca te va a hacer mejor, ni más feliz, ni vas a estar mejor, ni te va a ayudar en nada absolutamente, porque estás quebrantando el diseño y el propósito inicial de la creación. Eres un ser espiritual. Leí en la semana, una hermana me dio un libro para revisar del mártir de las catacumbas, y lo volví a leer ahí en un espacio de 2 días, en otro lugar donde estuve la semana pasada predicando, y me impactaban mucho las palabras de este pretoriano romano que empezó a buscar el cristianismo, y decía una frase que los filósofos dijeron mucho tiempo antes: los seres humanos somos espíritus. Cuando nos muramos seremos solamente espíritu y tenemos que buscar una vida superior a la que tenemos aquí desde ahora, porque no somos realmente un cuerpo, somos espíritus. Y eso es cierto. Y eso lo dijeron los filósofos. Entendieron que el ser humano no tenía una esencia únicamente material, sino que el ser humano es un ser espiritual ante todo. Y no puede nutrirse únicamente de lo sólido, de lo que se toca, de lo que te comes. Tu cuerpo sí lo necesitas, pero tu cuerpo lo vas a tener 50, 60, 70, 80, 90 años si Dios te concede una larga vida, y lo vas a abandonar. Pero tu espíritu va a prevalecer a esta vida y va a subsistir por la eternidad. Y Dios busca que en la familia, que es la relación que más se asemeja a la de Cristo y su iglesia, es donde vamos a aprender a amar, a servir, a negarnos, a perdonar, a hacer todo lo que Dios hace con la iglesia. Todo lo que Dios hace. Es la forma de madurar y perfeccionarnos en Cristo para la vida que nos está esperando en el futuro. Número 5. Quinto concepto básico de la familia: la forma de ejercer la autoridad. No solamente Dios nos explica el propósito, la forma, el límite y la razón, también nos explica la manera en cómo se va a ejercer. Versículo 25 al 29 nos va a explicar de manera muy clara, muy pausada, punto a punto, todo lo que implica el ejercicio correcto de la autoridad que Dios bendice. Maridos, vamos a leerlo. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí vemos cómo Dios le pide a la mujer una tarea muy importante: sométete, pero también ahora le pasa al marido la otra parte. Y tú tienes que amar de la forma que Cristo ama, para que ese sometimiento venga de forma natural y acarree gozo y felicidad a la vida del que vas a servir. Porque recuerda que en el concepto de Cristo, la autoridad se gana mediante el servicio, no al revés. Verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El quinto punto de la familia es que la autoridad se puede ejercer solamente de una manera para que ésta sea exitosa. Y es como nos lo está describiendo aquí. ¿Cómo? Vamos a volver a leer. Verso 25, amándola. Verso 26. ¿Qué objetivo tiene esto? Santificarla, dice el versículo 26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cuál es el objetivo de la autoridad? Santificar, preparar. Santificar también quiere decir limpiar, apartar. Los instrumentos que eran santificados en el tabernáculo se pasaban por fuego, se pasaban por agua, eran limpiados. Le corresponde al varón la labor de poder santificar su propio matrimonio. Dice, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. No es algo físico, es algo espiritual. Es tu labor como varón en este caso,
Cuidar tu hogar, santificarlo, lavarlo, tenerlo limpio. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios pueda manifestarse y para que el Espíritu Santo pueda obrar en todos los miembros de la familia. Verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Cuál es el fin de la autoridad con la cual Cristo dirige y gobierna la iglesia? Presentársela una iglesia, dice la Escritura, gloriosa, sin mancha ni arrugas, o significa pecados. Manchas y arrugas en la Biblia son pecados en la Biblia. Ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Verso 28. Así también los maridos, lo aplica directamente a la autoridad. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Por eso dice la Biblia que serían una sola carne. Porque nadie en su sano juicio, nadie toma un cuchillo y se rasga su carne. Nadie se pellizca. Nadie se troza una parte de su cuerpo. ¿Qué haces con tu cuerpo? ¿Cómo lo cuidas? Hoy que te levantaste en la mañana, seguramente te aseaste, te bañaste, te cambiaste ropa limpia, te peinaste, te embelleciste tu cuerpo. ¿Para qué? Para estar presentable, te vestiste de forma adecuada. ¿Por qué? Porque es lo que tú vas a dar a conocer a los demás. Asimismo, debe cuidar la autoridad a quien gobierna. ¿Por qué? Muy sencillo, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque es una extensión de sí mismo. Eso es lo terrible de cuando los matrimonios hablan mal unos de otros, están hablando mal de sí mismos, se están criticando a sí mismos, son una sola carne, están destruyendo el propósito inicial. ¿Quién debería arreglar esos problemas inicialmente? Ellos mismos. ¿De quién? De la mano de Dios. Eso sería lo ideal, ¿sí? Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Es una regla básica de cualquier ser humano. Nadie aborrece su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Todos estamos preocupados, ¿verdad? Nos preocupamos de comer, pero no solo de comer. Si tienes un poquito de conocimiento y sabes cómo funciona tu cuerpo, te vas a preocupar de comer cosas que nutran tu cuerpo, que no te hagan daño, que no te destruyan. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es templo del Espíritu. Entonces no solamente vas a preocuparte de que tengas el estómago lleno, también te vas a preocupar de que tu estómago esté lleno de cosas que puedan realmente bendecir a tu propio cuerpo. Si lo llenas de pura chatarra, de basura, ¿qué va a pasar? Pues va a ser así como tu matrimonio también. ¿Quién cuidas? Si no cuidas tu propia carne, ¿cómo vas a cuidar a tu esposa? No puedes, es una regla muy sencilla. Por eso decían los filósofos griegos, aquel dicho de la mente sana en el cuerpo sano, de ahí lo derivaron, aunque no lo dijeron así. Pero implicaban que siempre la forma en cómo uno cuida su cuerpo refleja en mucho cómo uno cuida también su alma y su ser. Pues si el cuerpo, que es mucho menos valioso que el alma, no lo cuidas, y que lo ves y que vives en él, pues cuánto más el alma, que es más complicado, o el espíritu, poderlo mirar o entender. Por eso Dios manda, nadie aborrece jamás su propia carne. Lo sustenta y la cuida, como Cristo también lo hace con la iglesia. Entonces, el quinto punto es la forma de ejercer la autoridad. ¿Verdad que no vemos aquí las patadas? ¿No vemos los golpes? ¿No vemos los insultos? No aparecen en ningún lado. Y con todo se ejerce la autoridad. Qué diferente, qué distinto a lo que hoy en día las mujeres piensan que es someterse, y también qué diferente es a lo que muchos varones piensan que es gobernar su hogar. Pues yo aquí que me lleguen, que trueno los dedos, que me traigan mis chanclas, que todos me sirvan como al rey, que me traigan aquí un esclavo para que me esté soplando, uno de mis hijos, que me sople yo a ver la tele, el fútbol, lo que sea, y que todos me sirvan. Esa es la idea que tenemos de autoridad en la actualidad. Es una corrupción de la autoridad. Eso no funciona, ¿sí? No es así. Las mujeres, cuando no comprenden eso, también se van al lado feminista. No, la mujer y el hombre somos iguales, mitad y mitad, la mitad de decisiones tú, mitad de decisiones yo participo, también yo coopero, también yo hago, y empieza a haber una como que se suben al ring a pelear para ver quién tiene mayor autoridad. Otra corrupción de la autoridad. Feminismo y machismo son corrupciones humanas del plan original de Dios. No funcionan, no han funcionado y no van a funcionar.
¿Por qué? Porque es como ponerle llantas cuadradas a un automóvil. Nunca va a funcionar bien. Sí puede andar, pero todos van a ir ahí, van a acabar sin columna un rato de que estén manejando ahí. Y así muchos matrimonios acaban cansados. Y ya al segundo o tercer año ya vámonos, cada quien a su casa. La mujer corre con la mamá, el hombre corre a ver a dónde, ¿verdad? A los brazos de otra mujer, a repetir la misma historia. ¿Por qué? Porque ninguno se sometió al plan de Dios. Por eso fíjate con quién te vas a casar si estás soltero. Y si ya te casaste, pues ahora busca cómo arreglar lo que no está bien hecho, ¿sí? Pero nunca pongas y antepongas tus propias ideas y propósitos, porque te vas a equivocar. No inventes la rueda. No inventes la rueda, ya está inventada y Dios ya estableció cómo funciona un matrimonio. Muy importante. Sexto punto. Sexto aspecto de la familia. ¿Cuál es la función de la unión matrimonial? La función de la unión matrimonial. Efesios 5 del 30 al 33. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. No estamos separados, tú por allá y yo por acá, no, somos un cuerpo. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El principio de la separación está claramente marcado. Como solo puede haber una autoridad en una familia, no dos, si los futuros casados van a vivir donde ya hay otra autoridad, eso va a causar un conflicto. Así como ningún automóvil tiene dos volantes. ¿Usted conoce un automóvil que tenga dos volantes? Que los dos puedan, cada uno guíe una rueda. ¿Se imagina usted? Póngase a pensar en un automóvil que tuviera un volante en cada asiento delantero y cada uno guiara una rueda. Ese auto no viviría más de 100 kilómetros antes de deshacerse por completo. No se puede. Tiene un volante que funcionar. Dirá, pero los aviones tienen dos timones, sí, pero solamente uno funciona a la vez. Nunca funcionan juntos. Porque si le pasa algo al piloto, el copiloto puede tomar los mandos, pero se sustituye el control. No hay nunca dos controles al mismo tiempo, es uno a la vez. ¿Cuántos timones tiene un barco? Uno. No puede haber dos. Entonces, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Quieres comenzar con el pie izquierdo tu matrimonio? Quédate a vivir en la casa de tus papás. Te garantizo problemas desde el mismo día que llegues. Es más, desde antes de que te cases ya vas a tener problemas. ¿Quieres un matrimonio que empiece con el pie derecho? Vete a vivir, aunque sea a un cuarto en obra negra con un petate, aunque no tengas nada, pero lejos de tus padres. Y vas a empezar mejor, a que tienes todas las comodidades, pero estás junto en la casa de papá y mamá, porque Dios no se equivoca. La autoridad requiere independencia y requiere su propio espacio para crecer, para madurar y para ejercer su propia autoridad. ¿Que te vas a equivocar? Seguramente. Si caminas de la mano de Dios, te vas a equivocar menos y vas a solucionar más rápido el asunto. Y si caminas sin Dios, pues la vas a regar desde el primer día, te lo garantizo. ¿Sí? Pero es una ley muy importante. La forma, la función de la unión matrimonial tiene que ver con el establecimiento de una autoridad. Tiene el varón que aprender a ejercer su autoridad. Y no el día que se casa, ya debería estar aprendiendo desde ahora. Si te esperas hasta que te cases para hacerlo. Por eso a una mujer se le preguntaba, ¿cuánto tiempo requiere preparar a una mujer para ser madre? Porque así como un varón requiere preparación para ser padre, también la mujer requiere una preparación para ser madre. ¿Y sabe qué contestaba Susana Wesley de eso? Decía que se prepara 20 años antes de que nazca, cuando se educa a la que va a ser la madre de esa joven que un día se va a casar. Si comienzas ya que le quedan 6 meses para casarse y ahí empieza a saber, va totalmente retrasado el asunto. Y con el varón todavía es tanto o más complicado. Seguimos leyendo, versículo 32. Grande es este misterio. ¿Cuál misterio? El que los dos se crean, se hacen una sola carne, porque hay una unión no solamente carnal, también hay una unión espiritual. Por eso Pablo aclara, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea,
No descarta el aspecto sexual, que también está implicando aquí en la Biblia, pero dice, yo lo aplico sobre todo al aspecto espiritual. ¿Por qué? Pablo, recordemos que él nunca se casó. Pablo fue soltero toda su vida. ¿Por qué tenía autoridad para enseñar? Bueno, porque era un apóstol, no es un requisito indispensable estar casado para poder enseñar, siempre y cuando tengas el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero sí puede haber ciertas complicaciones por no entender humanamente muchos aspectos que solamente cuando tú estás en los zapatos alcanzas a comprender del matrimonio. Tienes ventajas, no es indispensable. Verso 33, por lo demás, cada uno dice de vosotros, ame también a su mujer como a sí mismo. Y aquí en este punto nos da, ese es el número 7, punto número 7, lo aborda rápidamente el apóstol, pero no lo deja aparte, que es la necesidad de todo varón de parte de su esposa. Dice, la mujer respete a su marido. Si hay algo que un varón no puede, no voy a decir perdonar, que no puede quitar de su necesidad, por más que se quiera negar, es una necesidad básica de la autoridad, es el respeto. Si algo anhela un varón de su mujer es el respeto. Cuando se pierde el respeto es como que el policía de tránsito te hace así en la calle y tú le avientas el carro y lo andas matando. ¿Qué va a pasar con ese policía? Pues lo vas a provocar a la ira, porque no respetas, estoy marcándote el alto. Y aunque no haya un semáforo, si hay un oficial de tránsito con un silbato o sin silbato y te pone la mano, tienes que parar. ¿Por qué? Porque tienes que respetar la autoridad. Si tú rompes el respeto a la autoridad, te estás oponiendo abiertamente a todo el plan que Dios te da. No, pero es que esto, pero es que aquello, pero es que siempre va a haber los esques. Dios no nos da la Biblia para que le pongamos esques, entonces no podríamos hacer absolutamente nada. Dios te establece las leyes y las reglas, para eso se trabaja. Entonces el varón necesita siempre, para poder ejercer eficazmente la autoridad, requiere el respeto y el apoyo de su esposa. ¿Sí? Puede que no siempre sea lo ideal, pero esto siempre es una parte importante que la mujer debe comprender. Por eso el apóstol dice, por lo demás, cada uno ame a su mujer como a sí mismo, primero al varón y después le rebota a la mujer, le dice, y la mujer respete a su marido. Recuerda que Dios te lo puso, además tú lo escogiste. Porque al final, aunque el hombre pide, ¿quién acaba escogiendo en el matrimonio? ¿Quién es la última persona que dice acepto? La mujer, efectivamente. Te piden, pero tú aceptas. Entonces, la última palabra la tuviste tú. No puedes después quejarte. Tú aceptaste todos los riesgos que implicaba todo ello también. Por eso, ¿cuánto se necesita de Dios en un matrimonio? Cuando no está este orden y cuando no está todos estos elementos en la mente de los que están casados, se puede volver sumamente complicado guiarlo. Es difícil de por sí porque son dos personas que realmente no se conocen, saben muy poco de ellas mismas y van a empezar a compartir toda su vida, su mente, sus intereses. Por eso es importante amar a Cristo. Si dos jóvenes ya aman a Cristo, quieren servir a Dios, son salvos por la fe y caminan con Dios, ya resolvieron el 50% del problema. Lo más importante ya está, la base ya está puesta. Ahora se va a querer trabajar en la otra parte para empezar a edificar el hogar sobre lo que va a venir después. Punto número 8. La familia como base de la sociedad. Punto número 8. Efesios 6 del 1 al 4. Pero no solamente una familia es un hombre y una mujer, también están los hijos. El fruto natural de un matrimonio es la familia. Por lo menos antes toda la gente se casaba para tener familia. Hoy en día a veces ya no es así. Todavía en nuestras culturas latinas, el tener hijos es una parte indispensable del matrimonio. Son muy pocos los que realmente se casan pensando en nunca tener hijos. Son escasísimos todavía. En las culturas de primer mundo sí hay familias que se casan, incluso hay matrimonios que a veces se unen y antes de unirse la mujer se opera para no tener hijos. En países como Alemania, como Holanda, como en toda la zona de Escandinavia, los países bálticos, noruegos, cada vez está desapareciendo y por eso están recibiendo tantos
inmigrantes de África y de otros países porque se están acabando los jóvenes. La gente no está teniendo ya hijos. Bueno, la familia no está completa sin ello. Hijos, vamos a ver el octavo punto. Obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Papá, mamá e hijos es el común denominador de lo que es una familia, lo cual se denomina como la base de la sociedad. Padre, madre e hijos. O también dice Eclesiastés 9 que puede ser asimilada como un cordón de 3 dobleces. Vamos a leerlo rápidamente en Eclesiastés 4, no 9, Eclesiastés 4, versículo 9. 4, 9, 9, 4 son las dislexias numéricas. Dice la Escritura, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Por qué se le llama cordón de 3 dobleces? Porque el matrimonio solo en sí mismo, aunque puede ser muy bueno, muy edificante, muy bonito, muy disfrutable, tarde o temprano, cuando el ser humano no tiene una forma de poder trascender lo que él es, a través de la familia, a través de la semilla que deja, se vuelve un tanto insustancial el para qué vivir. O sea, ¿qué van a vivir solos, cada quien su carro, su casa muy bonita? ¿Y para qué? ¿A dónde se va a quedar todo eso? Tiene que haber una descendencia para poder heredar también. Entonces dice, si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Es mejor 2 que 1, pero cordón de 3 dobleces dura más. Cuando en una familia, en un matrimonio, a veces no hay hijos y llega a haber problemas, la propia ausencia de los hijos en una familia hace más fácil el considerar el romper la relación. ¿Por qué? Dicen, pues ¿qué nos une? No tenemos hijos. Pero cuando hay hijos de por medio, eso da una razón y una forma por la cual seguir luchando y no bajarse del barco. ¿Por qué? Porque ya no solo somos tú y yo, trajimos una vida al mundo y esa vida nos necesita. Ese niño nos requiere, esa niña requiere nuestro cuidado. No podemos abandonarla, no podemos ser tan cobardes que solamente pensemos en lo que es mejor para mí, en lo que es mejor para ti, y privar a una criatura que no pidió venir al mundo, sino que vino por nuestro deseo, privarla de la necesidad de padre y madre que tiene para desarrollarse correctamente. Por lo menos así piensa la gente sensata, ¿verdad? Cuando el pecado llega, todo esto se rompe y no hay palabra que valga. Entonces, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, dura más. Los nudos marinos, los nudos que hacen en el mundo naval para sujetar velas, para sujetar cosas que requieren mucha fuerza y que están sometidas a mucha tensión, están basadas en los cordones de 3 dobleces. No, la Biblia lo dice porque sí, nada más. Entonces, el octavo punto es la familia como base de la sociedad. Padre, madre e hijos son necesarios. Punto número 9. Vamos a entrar, los últimos 2 puntos tienen que ver con los hijos. El punto número 9 son los hijos obedientes. Para que el orden de autoridad se preserve después de que el marido y la mujer aprendieron a vivir su matrimonio, se requiere también que los hijos que van a formar parte después de ese matrimonio y van a conformar una familia, aprendan también. ¿Quién les va a enseñar ese papel? Sus padres. ¿Cuál es el papel que deben llevar? Vamos a leer Efesios 6 del 1 al 4, ahora sí. Dice la Escritura, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El primer punto, los hijos obedientes, vamos a examinarlo, Efesios 6:1. Así como Dios le pide a la mujer que se someta al marido, así como Dios le pide al varón que se someta a Cristo,
para poder ejercer su autoridad de manera eficaz y completa, ahora también Dios le pide a los hijos que se sometan a sus padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Primeramente, la obediencia está limitada en el Señor. Si tus padres te piden pecar, si tus padres te piden hacer algo que abiertamente rompe un mandamiento, tienes el derecho de no obedecerlos, porque primero se debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Si te pide robar, te pide que te drogues, te pide que mates a otra persona, discúlpame, eres mi papá, eres mi mamá, pero la obediencia primeramente se debe a Dios. Y tú también deberías obedecer a Dios, y lo que me estás pidiendo es contrario a las leyes de Dios. ¿Ok? Entonces es obedecer en el Señor. ¿A cuántos de tus padres? Vuestros en plural, papá y mamá. Cuando está el papá es la autoridad que debe preservar o que debe regir, pero en la ausencia del padre, la madre es la autoridad a la cual Dios también le encomienda el cuidado de los hijos. ¿Sí? Que el papá no está, pues está la mamá. También es autoridad, ¿sí? Honra a tus padres. ¿Por qué? Porque es justo. ¿Por qué es justo? Porque si tú haces lo que es justo, Dios va a bendecir tu vida. Y lo aclara en el versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es la primera forma de honra que le puede dar un hijo a sus padres? La obediencia. Cuando ese tipo de honra no está en una familia, todo lo demás que tú le puedas dar a tus padres, cuando no hay esa honra, es solamente polvo en el viento. Es solamente escarcha, es paja. No sirve. La honra primaria es la obediencia, por eso es el contexto. Pero también la honra significa escuchar, atender el consejo. Es parecido al someterse. Aquí de hecho es todavía más fuerte. ¿Por qué? Cuando dos seres humanos se casan son adultos en uso de facultades. Pero cuando un niño tiene a sus padres, el niño depende entera y totalmente de los padres, aún para sustentar su vida. Déjale a un bebé un montón de mamilas y de leche y se muere de hambre. No es capaz ni siquiera de alimentarse a sí mismo. Los animales en el mundo animal, las bestias no fueron creadas así. Un caballo, una jirafa, una vaca, nacen a las 2, 3 horas, ya son capaces de caminar por sí mismos. Saben cómo alimentarse por sí mismos. Van a buscar la ubre de la madre, van a buscar rápidamente el alimento. No requieren mucho trato. ¿Por qué? Porque la relación humana es única. Dios pudo haber creado a la mujer de forma que tuviera un hijo y el niño naciendo pudiera hablar, pudiera pararse, pudiera tomar agua, pudiera ir por leche, pero Dios no lo creó así. ¿Por qué? Porque quiso crear un marco de dependencia plena de sus padres. Así como nosotros dependemos de Dios, también un niño depende de sus padres en todo. Y por eso Dios le pide honra a tus padres. Mira, tu padre y tu madre, aunque hayan sido los peores padres del mundo, aquí estás. Pero es que mi papá fue así, mi mamá fue así, lo que tú quieras. Y ojalá los perdones también, porque si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar a ti. Pero ante todo, les debes un respeto y una honra. Y más si te cuidaron bien, si te atendieron bien, si velaron por ti, si se preocuparon, si dieron todo lo que podían por ti, ¿cuánto más? Si tú no lo haces, te vas a perder la primer bendición que está generada en la Biblia. Versículo 3. Y no solo no te la vas a perder, vas a acarrear todo lo contrario. Vas a acarrear, ¿qué dijimos que se acarrea cuando no se somete a la autoridad? Se acarrea condenación. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Por qué te va a ir bien? Primeramente te va a ir bien porque Dios va a honrarte a ti. Dios va a ver tu corazón y Dios va a mirar tu obediencia y Dios honra a los que lo honran. Pero no solamente te va a ir bien en el aspecto físico, y vas a ser de larga vida sobre la tierra. ¿Se ha fijado usted que los jóvenes que no honran a sus padres acaban muertos jóvenes? Véanlo en las estadísticas, no lo digo yo, lo dicen los propios números que son fríos. Muchos de los jóvenes que hoy están muriendo, ¿qué pasa el joven? Pues se agarra una moto, pues a mí me gusta la velocidad, mi padre dice que no, pero a mí me vale.
Yo soy joven, no me digan lo que yo hago, agarro mi moto, me voy a 200 por hora y me estampo por ahí en una autopista, mato a alguien o me mato yo solo. ¿Está bien? Fue tu decisión. No, que yo quiero vivir mi vida como yo quiero, que a mí me gusta más esto, me gusta más lo otro. ¿Está bien? Y aún tu propia conciencia, porque todo joven, por más obstinado y por más rebelde que sea, los jóvenes ya desde que tienen uso de razón, desde los 11, 12 años, tienen un sexto sentido que les indica que sus padres les indican lo bueno, lo correcto. Pero la rebeldía del corazón, la obstinación y la terquedad propia de los jóvenes los hace intentar desafiar esas reglas para buscar otra vez inventar la rueda. Yo voy a encontrar una forma de ser joven, de divertirme, de vivir la vida plena y además estar bien con Dios. Ja, ja, ja. Sí, cómo no. Nunca vas a poder hacer eso, porque estás quebrantando el principio básico de autoridad. Ni te va a ir bien y tu vida se va a cortar en la tierra. Los jóvenes que usan drogas, que se meten en el alcoholismo, que se meten al tabaquismo, que se meten a cualquier tipo de drogadicción, están acortando su vida por muchos años. Ahorita no se dan cuenta porque son jóvenes. El cuerpo joven soporta, el cuerpo joven aguanta, el cuerpo joven resiste mucho, pero la factura te va a llegar tarde o temprano. No la puedes evitar, no la vas a poder posponer ni la vas a poder cancelar. Tarde o temprano vas a cosechar lo que estás sembrando hoy. Así que, ¿quieres que te vaya bien? Sé sabio, hay una forma gratis de que te vaya bien. No cuesta. Sujétate a tus padres. Ámalos, respétalos, hónralos. No me importa si los demás jóvenes no lo hacen, ve cómo están viviendo sus vidas. Estamos en la peor decadencia de la juventud en toda la historia de la humanidad. Los jóvenes están volviendo a la homosexualidad, al lesbianismo, a las perversiones sexuales, a las drogas, a todo lo que el mundo les da. ¿Por qué? Porque no tienen gozo, porque no tienen ningún entendimiento de lo que es ni siquiera la vida. Y también porque sus propios padres fueron a su vez criados por una generación de padres que vienen de los años 60, 70, que no supieron cómo criar porque nacieron en la época del rock and roll, del sexo, drogas y rock and roll, y nunca educaron a sus hijos. Y no se quieren volver a Dios y no saben ni qué hacer con ellos. Lo mejor que pueden hacer es darles una patada y aventarlos a los 18 años. Ya vete, ya no te puedo mantener, vete a ver qué haces con tu vida. Y los mandan a la boca del lobo, a destruirlos. ¿Por qué? Porque no saben ni qué hacer con ellos. Quebrantaron el orden de autoridad. Quebrantaron el plan de Dios y su familia, en lugar de hacer un cordón de 3 dobleces, se volvió una situación espantosa. Principios de funcionamiento de la familia. Otra vez verso 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Es justo por qué? Porque te han provisto todo lo que necesitas en la mayoría de las ocasiones para hacer lo que hoy eres. Nada más por eso. Y todos los padres tenemos faltas, y todos los padres tenemos carencias, y todos los padres nos equivocamos siempre. Solo Dios es perfecto y no se equivoca. Pero es justo que un hijo reconozca y retribuya de manera suficiente a sus padres por todo el esfuerzo, la negación, que créeme que ser padre implica negarte a ti mismo en tu propia vida y a muchas metas para poder criar un hijo. Requiere dar tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tu salud, requiere dar casi todo en tu vida. Es la ley de la vida. Así como la semilla para que dé vida tiene que morir para que salga otra vida nueva, también los padres es así. Cuando crían a sus hijos de manera correcta y exitosa, van a tener que dejar su vida en el intento. Van a tener que morir a sí mismos. Por eso es tan importante la familia, porque si un matrimonio nunca tiene esta parte, ¿cómo va a aprender esa parte que Cristo hace con su iglesia? ¿Cómo va a aprender la negación? ¿Cómo va a aprender el sacrificio? ¿Cómo va a aprender el solamente dar sin esperar a cambio y encontrar su gozo únicamente en el deleite y en el provecho de aquel a quien le está dando su propia vida? Por eso Pablo decía, yo digo esto de Cristo y de la iglesia, porque así es como el Señor se guía a sí mismo para con su propia iglesia. Principios sabios, principios únicos, que no lo vas a encontrar en ninguna universidad, no lo vas a encontrar en ningún libro de terapia familiar. Y esto es lo que realmente la humanidad necesita entender. Verso 2,
honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y esto nos lleva al último punto, punto número 10. Si es cierto, hijos obedientes, pero ¿para qué? ¿Con qué objeto y de qué forma? El verso 4 nos va a enseñar, el punto 10 es padres criadores a la manera de Dios. ¿Para qué queremos hijos obedientes? Para poder embarcarlos y darles la mejor herramienta posible para el reto tan grande que es la vida. ¿Cómo formar un hijo? Los padres nunca sentimos que hemos hecho lo suficiente. Nunca sentimos que hemos acabado. Aun cuando los hijos se casan, todavía hay mucha labor que hacer todavía. Nunca realmente se acaba. Es la tarea de la cual nunca te jubilas, de ser padre y de ser cristiano. Vas a ser padre el resto de tu vida, a menos que tuvieras la mala fortuna de que no tuvieras hijos o de que tus hijos se fueran antes que tú. Pero siempre va a haber esta razón y esto no se acaba. Obviamente cambia cuando los hijos se casan. Verso 4 de Efesios 6. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No utilices, papá, la autoridad que Dios te da. No utilices, mamá, la autoridad que Dios te entregó en tus manos para provocar a ira a tus hijos. No hagas lo que tú mismo no aceptarías contigo mismo. No oprimas, no sofoques, no ahogues, no abuses. ¿Qué debes de hacer? Críalos. La palabra criar es la palabra hebrea entrenar. Entrénalo, prepáralo para la vida que ya de por sí es muy difícil. Y sin una preparación adecuada, es como mandarte a correr un maratón sin haber entrenado. Puedes hasta morirte en el intento. Paro cardíaco ahí te puede dar. El maratón, así es la vida. La vida no es una carrera de velocidad, no es quien más rápido avanza, no es quien más rápido acumula bienes, no es quien más rápido se casa, no es quien más rápido tiene hijos, es quien puede sobrellevar más tiempo su relación de manera exitosa con la bendición de Dios. En eso consiste realmente. Pero hoy en día los jóvenes se casan pensando en una carrera de velocidad. Ya me quiero casar, ya quiero experimentar, ya quiero tener relaciones sexuales, ya quiero tener mi familia, ya quiero vivir solo. Espérate, ¿a dónde vas a ir? ¿Para qué? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito? ¿Hacerlo? ¿Por qué? ¿Se te va a acabar la vida? ¿Se te va a acabar? Planea. ¿Qué se requiere? Padres que estén guiando, entrenando, criando, dando valores, implantando realmente formas de pensar correctas ante una sociedad corrupta y perversa en la cual vivimos, la cual, lejos de enseñar a los hijos a prepararse para la vida, los está instruyendo para la perdición y para la forma de vida licenciosa que les espera allá afuera. Cuando los padres no tienen principios, cuando no quieren pararse por Cristo, cuando no quieren enseñar a sus hijos el homosexualismo es malo, relaciones del mismo sexo son pecaminosas ante Dios, los gays, las lesbianas, aunque tengan derechos, qué bueno que tengan sus derechos, pero no están por encima de los derechos de la Escritura, ¿sí? Eso está mal. Sé tolerante, no condenes. A Jesús por eso lo mataron, porque no era tolerante, condenaba el pecado y llamaba las cosas como eran. Hoy nuestros jóvenes están queriendo ser criados desde que son niños para que sean personas sin valores, pusilánimes, que ante todo se doblen, que ante todo digan, no hay problema, yo tolero todo porque yo soy de mente abierta. Eres de mente débil, que es diferente. No eres de mente abierta, eres de una mente que no tiene principios, y una mente que no tiene principios puede ser torcida y puede ser quebrantada y puede ser destruida y moldeada a la forma que la sociedad te diga. Por eso hoy nuestros jóvenes están fracasando como seres humanos. Pueden tener dinero, pueden tener bonitas casas, buenos trabajos, si es que eso tienen, pero sus vidas, sus mentes y sus corazones están corrompidos por la ausencia de la luz que solamente puede venir a través de la palabra de Dios. Están corrompidos porque el Espíritu Santo no es parte de sus vidas y porque no han sido criados, dicen, disciplina. ¿Qué es disciplina? Es orden. Disciplina es dominio propio, disciplina es motivación para la vida, disciplina es dirección para qué tienes que ser tú de grande, pero también dice la Escritura, y amonestación del Señor.
Es que mira, tu abuelito, eso no cuenta. Sí, yo respeto a mi abuelito, pero mi abuelito no era cristiano y tenía muchos pecados y errores y lo respeto como mi familia, pero yo no le voy a enseñar a mis hijos lo que me enseñó mi abuelito ni mi abuelita, porque estaban equivocados en muchas cosas de la vida. ¿Qué tengo que enseñarles? Amonestación del Señor. Tienes la palabra profética más segura. Y hacer esto, mi amado amigo, si un día quieres tener hijos y no estás dispuesto a dejar tu vida en tus hijos, mejor no tengas hijos. Si no estás dispuesto a criarlos, a vivir para ser su coach personal toda la vida que los tengas y amonestarlos en el Señor, mejor no los tengas. Ahórrate un disgusto y ahórrales a ellos otro disgusto. Te lo digo en serio, te lo digo en serio, no es broma. Criar hijos es una de las labores más mal entendidas en esta sociedad. A la mujer se condena, que se le dice que pierde su vida cuando tiene hijos. Qué forma tan abominable de llamarle a lo bueno malo y llamarle a lo malo bueno. La crianza es la forma más elevada en que una persona puede dedicar su vida, porque implica dar vida a otro, implica formar a otro ser humano. La escuela no te forma a otro ser humano, la escuela te da enseñanza, te enseña física, matemática, biología, conocimiento, valores, principio, criterio. Eso solamente lo puede dar un padre. Y la madre tiene una de las labores más sagradas en esta tierra, que es la formación y la disciplina, junto con el padre, obviamente. Digo la madre porque es la que mayor parte del tiempo pasa. El padre tiene que estar ocupado en proveer la mayor parte del tiempo. Pero la madre, cuando realmente hace su labor como madre, por eso dice la escritura en Timoteo, se salvará engendrando hijos. Y no habla del hecho de embarazarse y tener una cantidad de hijos. Está hablando del hecho de engendrar hijos para Cristo. Si no, pues mi abuelita que tuvo 15 hijos ya se estuviera en el cielo por tener 15 hijos. Ni comían ni tenían educación. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Engendrar en Dios. Engendrar seres humanos, almas eternas, preparadas para una vida fructífera en la tierra, con la finalidad de ir a la presencia de Dios, dejando un legado a su paso. Eso en ningún lugar te lo enseña. Y hoy en día, que le dicen a una joven, no tengas hijos. ¿Para qué otro hijo? No, otro hijo, no, ya no. Porque la maternidad está totalmente subvalorada. Se ve hasta como una pérdida. No, mejor trabaja, mejor gana más dinero. Y sí, hay que planificar la familia también. Los hijos que puedas sostener, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, los que tú puedas, a tu capacidad, y criarlos bien. Aunque tengas 1 o 2 hijos, te va a tomar toda tu vida criarlos, toda tu vida, no menos. Por eso dice la Escritura, y padres, ya que tienes tu esposa, mamá, joven, ya que tienes tu esposo, ya que aprendiste a caminar con Cristo, ya que encontraste una parte importante de ti al casarte, ahora viene un reto mayor, la familia, los hijos. Punto número 10, ya lo vimos, padres criadores a la manera de Dios. Esto es lo que la Biblia nos enseña en Efesios. Son las partes básicas de la conformación de toda familia. Toda familia que cumple estos principios va a ser inmensamente feliz. ¿Por qué? Porque va a cumplir el diseño para el cual fue creada. Toda familia que no tenga, en la medida que le falten 1, 2, 3, 4 de estos puntos, va a empezar a sufrir vacío, infelicidad y un sentimiento de insatisfacción que se puede ir agravando si no se corrige. Todo esto se puede corregir. Dirás tú, no, pero mi matrimonio empezó mal, hermano, pastor. Mi matrimonio, yo no sabía todo esto. Vuélvase a Dios, conviértase a Cristo, entréguele su corazón. Y dice la Biblia una promesa que a uno lo que comió la oruga, el saltón y el revoltón, los años perdidos, el tiempo perdido, el tiempo mal invertido, Dios puede, mediante su gracia y su espíritu, Él puede volver. No puede volver el tiempo atrás porque eso ya no se hace, pero Dios sí puede hacer que lo que está delante se enderece.
Árbol que nace torcido, dicen, jamás su rama endereza. Bueno, eso no aplica para las almas humanas. Dios sí puede transformar el alma del ser humano y sí puede darle una vida nueva y distinta, la cual tiene el día de hoy. 10 principios de amonestación para la familia en Efesios. Cerremos nuestros ojos, por favor. Aquí termina el tema que yo quiero compartir. ¿Cómo está tu familia establecida? Esto es lo que la Biblia enseña. No es toda la enseñanza, pero es la parte medular de la conformación de toda familia. Es la parte central, la columna sobre la cual toda familia fue diseñada para que pudiera tener vida y para que pudiera tener entendimiento. Por eso en su palabra dice que en aquel día de todas las tribus, pueblos y razas, muchos vendrían a adorar. Son principios que Dios ha dejado, son eternos, no cambian, no se han mejorado, no han caducado, nunca caducarán de hecho. ¿Sabe por qué? Porque Dios fue el que los creó. ¿Y cómo es que Dios puede lograr esto en una familia, en una casa? A través de la autoridad. Primeramente, esa autoridad tiene que estar en tu vida. Si tú te sometes a Dios, si tú sometes tu vida a Cristo, Él puede guiar tu vida para que tengas un caminar correcto y prepararte para cuando llegue la hora de unir tu vida a otro ser humano también, a otra alma eterna como tú. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús. Con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Palabra de autoridad en mi vida reinará sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, eres Señor Jesús. Gracias, Señor. Con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Sobre un trono de justicia
te has sentado en majestad, con tu palabra de autoridad. En mi vida reinarás. En mi vida reinarás. En mi vida reinarás. Esa palabra de autoridad debe de estar gobernando tu vida. Si anhelas que Dios ponga su orden en tu vida, en tu familia, antes tienes tú que aceptar ese mismo orden en tu propio corazón. Tienes que someterte a Él. Si la Biblia nos pide someternos unos a otros, ¿cuánto más será someternos a Dios? Sométete a Él, dice la Escritura. Pon en Él tus caminos y Él encenderá una lámpara delante de ti. Él pondrá una luz en tu corazón y te ayudará a caminar por la senda correcta, la de la justicia. De todas las tribus, pueblos y razas, muchos vendrán a adorar. De tantas culturas, lenguas y naciones, tiempo y espacio vendrán a adorar. Bendito sea siempre el Cordero, Hijo de Dios, raíz de David. Bendito sea su santo nombre, Cristo Jesús, presente aquí. La 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 la, la 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 la. Comprados, librados, grande multitud, muchos vendrán a alabar. Pueblo escogido de reino y nación, tiempo y espacio vendrán a adorar. Bendito sea siempre el Cordero, Hijo de Dios, raíz de David. Bendito sea su santo nombre, Cristo Jesús, presente aquí. La 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 la, la 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 la. Ya no somos nuestros, hoy es dedicar ofrendas que adornen a Dios. Dones, talentos debemos consagrar, la vida ante su altar, en tu olor. Bendito sea siempre, bendito sea siempre el Cordero, Hijo de Dios, raíz de David. Bendito sea su santo nombre, Cristo Jesús, presente aquí. La 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 la, la 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 la. De todas las tribus, pueblos y razas, muchos vendrán a adorar. De tantas culturas, lenguas y naciones, tiempo y espacio vendrán a adorar. Bendito sea siempre el Cordero, Hijo de Dios, raíz de David. Bendito sea su santo nombre, Cristo Jesús, presente aquí. La 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 la, la 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 la. Bendito sea siempre el Cordero, Hijo de Dios, raíz
de David. Bendito sea su santo nombre. Cristo Jesús, presente aquí. Cristo Jesús, presente aquí. Cristo Jesús, presente aquí. Estate presente en nuestras vidas, Señor. Guía nuestras familias, Señor. Guía nuestros matrimonios, Jesús. Queremos tener vida y no muerte, Señor. Queremos tener vida, edificación, Señor. No la paz que este mundo promueve, que es falsa, Señor. No la felicidad que este mundo promete, la cual es inexistente y tiene un precio muy alto que pagar, Señor. Te damos hoy gracias porque en tu palabra encontramos principios y vida. Principios de vida, principios, Señor, reales. Te damos gracias, Señor, porque tú formaste la familia con tu sabiduría y aún nos has hecho habitar en tu familia, Señor, pues de ti toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Guíanos, Señor. Enséñanos la forma en cómo debemos caminar. Bendice cada matrimonio en este lugar, Señor. Bendice cada vida, Padre, y permite que tu palabra y tu consejo puedan prevalecer sobre el consejo propio y el del hombre. Por favor, Señor. Por favor, Jesús. Guíanos y enséñanos, Señor. Muéstranos la senda a seguir. Muéstranos el camino a tomar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Quién puede decir para estas cosas soy suficiente? ¿Quién puede decir lo sé todo? No tengo nada más que aprender, Señor. Necesitamos tanto tu dirección. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirte junto a mí. Te necesitamos, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Dame poder para vivir. Dame poder para vencer. Dame poder para vencer. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirte junto a mí. Oh, sí te necesitamos, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Dame poder para vivir.
Así es, Señor, necesitamos esa gracia, Jesús. Este mundo ha trastornado tus principios, Señor. Ha dictado una forma diferente de vivir la vida que tú has trazado, Señor. Pero tú nos das vida y nos das entendimiento a través de la luz en tu palabra. Te damos gracias en esta tarde, Señor. Te bendecimos y pedimos el guía de nuestra vida, Señor. Guíanos, Señor, queremos tomarnos de tu mano. Queremos aprender a caminar con nuestras familias, Señor. Nuestras esposas e hijos, Señor amado, ir delante hacia ti, Jesús. Es el futuro que está pronto a llegar, hacia tu venida que está pronto a ocurrir, Señor. Permítenos edificar las murallas alrededor, Señor. Permítenos edificar hogares, Señor, que en verdad te agraden, Señor. Vidas y matrimonios que en verdad honren a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el mundo pueda ver, Señor, que el camino que han tomado sin ti está muy lejos de llevarlos a la felicidad y a la verdad. Por el contrario, los está llevando a la oscuridad, Señor, a la destrucción, a la miseria, al pecado y a la esclavitud. Padre, ilumínanos con tu palabra, Señor, y guíanos con tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén, Señor. Amén, Jesús. Aleluya, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Con esto concluimos esta reunión. La próxima semana, con el favor de Dios, a las 11 de la mañana lo esperamos nuevamente en este lugar. El Señor los bendiga a todos. Muy buena tarde, excelente inicio de semana.